Regresé antes de lo planeado. No lo tenía previsto. La lluvia arruinó el paseo, el café me supo amargo y la reunión se canceló en el último momento. No quería deambular por la ciudad sin rumbo, así que simplemente tomé un taxi y volví a casa. Lucas llevaba ya 2 meses viviendo con nosotros, temporalmente, mientras duraba la remodelación de su apartamento. Era el sobrino de mi esposo, unos años menor que yo, y nunca habíamos sido especialmente cercanos. Hasta ese momento me había parecido un chico común, educado, de pocas palabras, un poco distante. No tenía nada en contra de su presencia en nuestra casa, pero tampoco existía un vínculo especial entre nosotros. Al entrar en el apartamento, sentí de inmediato que algo no estaba bien. Lucas estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en los reposabrazos. Frente a él, un plato con restos de pasta, una laptop abierta y, en su mano, al principio no reconocí el objeto, pero cuando lo hice, sentí una extraña opresión en el pecho. Un pequeño colgante de plata, colgado de una cadena delgada. Mío. Levantó la mirada hacia mí. Su rostro seguía tranquilo, pero algo en él había cambiado. Su expresión se tornó más atenta, más consciente. ¿Ya estás en casa?, preguntó, como si no fuera evidente. Ya lo ves. No me moví de mi sitio, aunque el aire frío que entraba por la ventana abierta parecía empujarme hacia adelante. Lucas dejó el colgante sobre la mesa de centro con un gesto pausado, como si no tuviera importancia. Y quizá realmente no la tenía. Quizá solo era un objeto pequeño que había terminado en las manos equivocadas. Pero mi mirada se quedó fija en él de todos modos. ¿Lo estabas buscando?, preguntó. Number asintió sin apartar la vista de mí, y sentí un ligero malestar. ¿Qué estabas haciendo? Solo lo tomé, respondió sin rastro de disculpa. Me dio curiosidad. ¿Curiosidad? Mi voz sonó tranquila, sin rastro de enojo. Parecía dudar sobre si debía darme una explicación, pero al final solo se encogió de hombros. Estaba ahí, cerca. No pensé que fuera un problema. No lo era, pero en ese momento aún no entendía qué era lo que me molestaba más. El hecho de que tocara mis cosas o la manera en que lo hacía, como si tuviera derecho a ello. Fui a la cocina y llené un vaso con agua. Él no se movió. Escuché el sonido de su laptop al cerrarse, el plato al ser recogido. Perdón si te pareció extraño, dijo cuando regresé a la sala. La próxima vez, solo pregunta. Mi tono fue seco, pero sin dureza. Él sonrió, apenas perceptible, más con los labios que con los ojos. Está bien. Me pareció que quería decir algo más, pero lo pensó mejor. No me quedé esperando. Tomé el colgante, pasé junto a él y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí. La reunión con mi amiga no se dio. Me escribió una hora antes de salir. Lo siento, hoy no podré. Podría haber ido a algún lugar sola, pero no quise. La lluvia y el cansancio hicieron lo suyo. Quedarme en casa parecía la mejor opción. Cuando salí a la cocina, Lucas ya estaba allí. Estaba sentado a la mesa, jugando distraídamente con su teléfono entre las manos, como si esperara algo que nunca llegaría. Pensé que ibas a salir, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Cambié de opinión. Creí que tenías planes para toda la noche. Me senté frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Los tenía, pero cambiaron. Asintió, aceptando la respuesta sin cuestionarla. ¿Y tú? ¿Por qué en casa? Lluvia, pereza. No encontré un buen motivo para salir. Su voz sonaba neutral, pero en esa neutralidad había algo, consciente. No decía más de lo necesario, no explicaba más de lo que debía. Me preparé un café mientras él me observaba, dejando su teléfono a un lado. ¿Cuánto tiempo más durará tu remodelación?, pregunté. Unas 2 semanas, si los trabajadores no retrasan los plazos. ¿Tienes ganas de volver? Lucas tomó un sorbo de té antes de responder. ¿Crees que aquí no estoy cómodo? No lo sé. No te quejas. ¿Debería hacerlo? Me encogí de hombros. No necesariamente. Entre nosotros se instaló algo parecido a un acuerdo silencioso. No hablaríamos de cosas que no necesitaban ser discutidas. En realidad, no me gusta mucho cambiar de lugar, dijo de pronto. Levanté una ceja. Eso suena extraño, considerando que ahora vives en un apartamento que no elegiste.
Él sonrió, más para sí mismo que para mí. A veces es más fácil adaptarse que cambiar las cosas. No estaba segura de que hablara solo del apartamento, pero no le pregunté. Hablando de costumbres, cambié de tema. Observas más de lo que aparentas. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Eso es algo malo? Es interesante. Tú también observas, dijo con calma, mirándome con atención. ¿A qué te refieres? A los detalles. Te he visto pasar la página de un libro cuando alguien entra en la habitación, como si no quisieras que vieran lo que estás leyendo. No sabía que hacía eso. Es solo una costumbre, respondí. Eso es justo lo que digo. No supe qué contestar. No me gustaba la idea de que él me leyera mejor de lo que yo lo leía a él. ¿Tienes hambre? Preguntó de pronto. Su tono cambió. La conversación pareció cerrarse por sí sola. Un poco. ¿Cocinamos algo o solo picamos algo rápido? Algo simple. Cocinamos juntos. Hablamos de cosas triviales, libros, comida, cómo había sido el día. Y aún así, quedó la sensación de que aquella conversación no había sido casual. Como tampoco lo había sido esa noche. A la mañana siguiente, me desperté más tarde de lo planeado. Cuando salí a la cocina, Lucas ya estaba allí, sentado a la mesa, hojeando un libro con concentración. Lo reconocí al instante. Es mío, dije fijándome en la portada. Él levantó la mirada. Lo sé. ¿Y? Me pareció interesante. Me serví café, intentando no pensar en cómo la conversación de la noche anterior seguía dejando una extraña sensación dentro de mí. No era el hecho de que él notara mis hábitos lo que me inquietaba, sino que yo nunca lo había observado con la misma atención con la que él parecía observarme a mí. No sabía que te gustaba este tipo de literatura, comenté, sentándome frente a él. ¿O no sabías que leo en general? Lo miré por encima de mi taza. Si soy honesta, nunca lo noté. Pero yo sí te noté a ti. ¿Qué exactamente? Lucas bajó la mirada al libro, como si pensara bien su respuesta. Sé que lo lees antes de dormir, que siempre colocas el marcador perfectamente recto sin doblar las páginas, que a veces relees algunos fragmentos dos veces. No respondí de inmediato. ¿Me estás vigilando? Sonrió levemente. Number solo observo. Dejé mi taza sobre la mesa. ¿Y qué más has notado? Que no solo tomas café en la mañana, sino que siempre lo preparas de la misma manera. Pones una cucharada de azúcar, pero no lo revuelves de inmediato. Lo pruebas primero. A veces dejas restos de espuma en el borde de la taza, pero no los limpias. No tenía idea de que hacía todo eso. Eso suena un poco extraño. ¿Por qué? Que sepas esos detalles. Se encogió de hombros. Siempre presto atención a cómo la gente hace las cosas rutinarias. Lo miré por unos segundos más de lo necesario. ¿Y qué te dice eso? Que en los pequeños hábitos, las personas no ocultan lo que realmente son. Sonreí, pero más para mí misma que para él. Suenas como un psicólogo. Solo soy observador. Bebí un sorbo de café. ¿Y qué has notado sobre ti mismo? Se quedó pensativo un instante, pero no demasiado. Que tiendo a quedarme en los lugares donde me siento cómodo. Sonó casi como un mensaje oculto. ¿Y ahora te sientes cómodo? Tardó un poco en responder. Por ahora. Cerró el libro, pero no lo apartó de su lado. Tampoco le pedí que lo hiciera. No me molestaba que lo leyera. Me molestaba la idea de que él pudiera entenderme mejor de lo que yo me entendía a mí misma. Se suponía que sería un día normal. Un viaje a la universidad, una reunión con un colega, unas horas discutiendo un proyecto y luego regresar rápidamente a casa. No esperaba nada fuera de lo común. Cuando salí del edificio, la lluvia ya había cesado, pero el aire seguía impregnado de humedad y el asfalto aún brillaba bajo el cielo gris. Caminaba hacia el estacionamiento cuando lo vi. Lucas. Estaba de pie junto a la entrada, arremangándose la camisa mientras hablaba por teléfono. Su voz era baja y pausada, aunque no podía oír las palabras, su tono era serio. No me di cuenta de que me había detenido hasta que él levantó la vista y me vio. Su mirada era atenta, pero no sorprendida. ¿Tú aquí? Sí, asuntos de trabajo. ¿Y tú? Cursos. Asentí.
Nunca mencionaste que estudiabas aquí. Tampoco preguntaste. No sé por qué, pero su respuesta me incomodó. ¿Te queda lejos? Pregunté. Lucas me observó unos segundos antes de contestar. Si me llevas, será más rápido. No sabía por qué había hecho la pregunta. ¿Por qué él aceptó sin bromas ni rodeos? Nos subimos al coche y cuando arranqué, sentí que el silencio entre nosotros era más denso de lo habitual. ¿Desde hace cuánto tomas estos cursos? Unos meses. ¿Y qué estudias? Diseño, dijo mirando por la ventana. Me sorprendió. ¿Nunca mencionaste que te interesaba? ¿No es algo de lo que hable mucho? ¿Por qué? Giró la cabeza hacia mí por un segundo. Porque no siempre me interesa explicarme. Mantuve los ojos en la carretera. ¿No crees que pones una barrera a propósito? Lucas sonrió levemente, sin ironía. Tú tampoco te abres con cualquiera que esté cerca. No es lo mismo. No, estuve a punto de responder, pero cambié de idea en el último momento. El camino resultó más corto de lo que esperaba. Cuando estacioné, él no salió de inmediato. Gracias, dijo finalmente. No hay problema. Me miró de nuevo. ¿Nos vemos en la noche? Sonó como algo casual, pero dentro de mí dejó un extraño presentimiento. Sí. Cerró la puerta y lo vi entrar en el edificio mientras yo permanecía en el auto unos segundos más. Cuando volví a casa, ya había oscurecido. Sergio aún no había llegado. Me había escrito para avisarme que se quedaría más tiempo en el trabajo. El apartamento estaba en silencio, con la única luz encendida en la cocina. Lucas estaba de pie junto a la estufa, removiendo algo en una cacerola. El aroma del romero y el ajo llenaba el aire. ¿Cocinando? Pregunté mientras me quitaba la chaqueta. Sí. ¿Aún no has cenado? Number. Bien, así no tendré que cocinar dos veces. No entendí de inmediato por qué esa frase me causó una leve inquietud. Sonó natural, pero al mismo tiempo demasiado familiar. Sin decir nada, tomé los platos y los coloqué sobre la mesa. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó sin apartarse de la estufa. ¿Normal? ¿No te gusta esa palabra? ¿Cuál? Normal. Me senté en un taburete junto a la barra de la cocina. ¿Y a ti te gusta analizar lo que digo? Solo lo noto. Lo observé mientras se movía en la cocina, con seguridad, sin prisas, como si ese espacio le perteneciera. ¿Cocinas a menudo? Bastante. No me gusta depender de otros para esas cosas. ¿Y qué estás preparando hoy? Algo sencillo, pasta. No pareces alguien que coma pasta tarde en la noche. ¿Y cómo parezco? Me detuve a pensarlo. Alguien que tomaría café y se olvidaría de la cena. Sonrió. Eso cuando estoy solo. No quise profundizar en lo que quiso decir con eso. Lucas sirvió la comida y nos sentamos a cenar. Pasaron varios minutos en un silencio cómodo hasta que rompí la quietud. Hoy te vi diferente. ¿Dónde? En la universidad. Tal vez porque es un espacio distinto. Parecía serio. Solo me ves en casa. No es exactamente lo mismo. Lo observé con atención. ¿Y cómo eres entonces? Lucas dejó el tenedor y sostuvo mi mirada. ¿De verdad quieres saber? Pensé por un segundo. Sí. No respondió enseguida. Parecía decidir cuánta verdad estaba dispuesto a decir. Estoy tranquilo cuando tengo todo bajo control. Callo cuando no quiero explicar cosas obvias. No me gusta que me pregunten sobre algo en lo que yo mismo aún no tengo claridad. Eso no dice mucho sobre ti. ¿Qué te gustaría escuchar? No lo sabía. Bebí un sorbo de agua y sentí que la conversación nos arrastraba a un lugar más profundo de lo previsto. Nos quedamos en la cocina más tiempo del necesario después de cenar. El tiempo parecía irrelevante. Lucas recogió los platos en silencio y los llevó al fregadero. No me ofrecía ayudar. Cuando estaba a punto de irme, habló de nuevo. ¿Alguna vez has pensado que las personas cambian sin darse cuenta? Me detuve un momento. Creo que sí. Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Tú has cambiado. No entendí de inmediato a qué se refería. ¿En qué sentido? Controlas menos las cosas de lo que crees.
Lo miré por un instante más largo de lo necesario. Buenas noches, Lucas. Buenas noches. Cuando salí de la cocina, sentí su mirada sobre mí un poco más de lo que debía. Al día siguiente, intenté mantener mi rutina habitual. Trabajo, pendientes, conversaciones con colegas. Todo transcurrió como siempre, pero la sensación de cierta tensión en el aire no desaparecía. Lucas estaba en casa cuando regresé. Estaba sentado en la sala, concentrado en su laptop. Dejé mis llaves en la repisa, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó con voz tranquila, sin apartar la vista de la pantalla. El de siempre. Giró el rostro hacia mí. ¿Otra vez dices eso? ¿Qué cosa? Que todo es como siempre, como si quisieras evitar la conversación. Tomé un sorbo de agua sin responder. No tienes que contestar si no quieres. Me da igual. Dejé el vaso sobre la encimera. ¿Siempre eres tan directo? Solo cuando sé que la otra persona no soporta perder el tiempo con palabras innecesarias. No sabía cómo responder a eso. De algún modo, me irritaba que él pareciera leerme mejor de lo que yo lo leía a él. Me senté frente a él. Dime, ¿qué haces todo el día cuando no estoy? Estudio, trabajo, pienso. ¿Piensas? Sonrió. Sí, suele pasar. ¿Y en qué piensas? Me miró, evaluando si debía responder con sinceridad. En las personas, en lo que quiero hacer después. ¿Ya lo sabes? Todavía no, yo tampoco tenía claro lo que quería, pero no tocamos ese tema. Se estiró para tomar una taza que estaba en el borde de la mesa. Me incliné al mismo tiempo para alcanzarla. Nuestros dedos se rozaron. Debí haber retirado la mano, pero no lo hice. Lucas tampoco. Nuestros ojos se encontraron, y esa pausa duró más de lo que debería. No fue un accidente. Fui yo quien apartó la mano primero. Él no dijo nada, yo tampoco, pero ambos sentimos algo extraño. A la mañana siguiente, Lucas era diferente. No me evitaba de forma obvia, pero lo sentí. Su presencia no era la misma. Cuando entré en la cocina, él ya estaba listo para salir. Hoy te levantaste temprano. Tengo cosas que hacer. Su voz era neutra, pero demasiado corta. Tomé una taza y la llené con café, preguntándome qué era exactamente lo que me molestaba de ese cambio. Estás actuando raro. Lucas se detuvo un segundo, pero no levantó la vista. Tú querías que todo fuera simple. Llevé la taza a mis labios. ¿Y qué cambió? Apretó la correa de su mochila como si estuviera considerando algo. Entre nosotros apareció algo que no debería estar. No sonó como un reproche, sino como un hecho. Lo miré, dejando la taza sobre la encimera. No sé de qué hablas, pero eso no significa que tengas que cambiar tu comportamiento. Somos adultos. Lucas asintió brevemente. Por eso decidí que es mejor mantener distancia. ¿Eso ayuda? Su mirada se sostuvo en la mía más tiempo del necesario antes de responder. Vamos a ver. Y salió. El día transcurrió entre el trabajo y la rutina, pero esa conversación no desapareció de mi mente. Lógicamente, sabía que tenía razón. Emocionalmente, no estaba segura. Cuando regresé por la noche, él ya estaba en casa. Me quité la chaqueta y fui a la sala. Lucas estaba con su laptop, pero su expresión indicaba que no estaba realmente concentrado en ella. Hola. Hola. Su tono no había cambiado, pero ahora sabía qué estaba buscando en su voz. Me senté frente a él y pregunté directamente, ¿la distancia funciona? Lucas esbozó una leve sonrisa, sin ironía. No lo sé, pero lo intento. Pensé si debía decir lo que me cruzó por la mente. Me evitas. Pero, ¿eso cambia algo dentro de ti? Cerró su laptop y la dejó a un lado. ¿Y dentro de ti? ¿Algo cambió? Le sostuve la mirada. Prestó más atención. Asintió, como si ya esperara esa respuesta. Por eso la distancia no funciona. No lo contradije. Nos quedamos en silencio. Y, esta vez, ese silencio dijo más que cualquier palabra. Últimamente, mi esposo, Sergio, casi no estaba en casa. Su horario de trabajo se volvió impredecible. Sus reuniones se alargaban y volvía tarde, cuando yo ya estaba en la cama.
A veces ni siquiera escuchaba cuando entraba al apartamento. Nuestras conversaciones se redujeron a frases cortas. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Normal? ¿Ya comiste? Piqué algo rápido. Sabía que no me evitaba a propósito, que era solo el trabajo, la responsabilidad, el cansancio evidente. Pero la casa se sentía cada vez más silenciosa. Y, la mayor parte del tiempo, solo estábamos Lucas y yo. Aquella noche, Sergio volvió a retrasarse. Intenté distraerme. Abrí un libro, pero no lo leía realmente, solo pasaba las páginas sin retener nada. Lucas también parecía distante, pero sabía que no era solo porque estuviera ocupado. Estaba tratando de mantener esa distancia que él mismo había decidido. Y le funcionaba. Hasta que dejó de hacerlo. Fui a la cocina a preparar un té. La taza que necesitaba estaba en el estante superior. Me puse de puntillas para alcanzarla, pero solo conseguí rozarla con la punta de los dedos. Déjame. Su voz sonó cerca. No alcancé a responder. Él ya había extendido la mano para tomar la taza, pasando el brazo junto a mí. Sus dedos rozaron los míos. Apenas un contacto. Casi insignificante. Pero fue suficiente. Debía haber dado un paso atrás. No lo hice. Lucas tampoco. Giré el rostro lentamente y nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, ni dudas. Cuando él se inclinó hacia mí, no me aparté. Nuestros labios se tocaron. Fue un año breve, inseguro, como si ninguno de los dos hubiera procesado aún lo que estaba ocurriendo. Pero bastó. Me separé primero, desviando la cara como si eso pudiera cambiar algo. Esto no pasó. Mi voz sonó firme, pero no convencida. Lucas no discutió. No apartó la mirada. Salí de la cocina rápidamente, dejándolo ahí, con la taza en la mano, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Intenté comportarme como si nada hubiera pasado. No hablamos de aquella noche. No la mencionamos. No la analizamos. No buscamos excusas para retomarla. Pero todo había cambiado. Lucas ya no intentaba mantener distancia de manera tan evidente como antes, pero tampoco se acercaba más. Solo estaba ahí. Su presencia en la casa se había vuelto más tangible, incluso cuando no hablábamos. Sergio, como siempre, seguía atrapado en su trabajo. Me enviaba mensajes, intercambiábamos frases sobre los planes del día, sobre cosas triviales que necesitaban atención. Pero cuando preguntaba, ¿cómo estás? Yo respondía, todo bien, aunque no estuviera segura de que eso era cierto. No sabía qué venía después. María, mi amiga, me pidió que la acompañara a hacer unas gestiones. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba salir del apartamento, cambiar de ambiente, evitar quedarme demasiado tiempo en mi propia cabeza. Manejábamos por la carretera costera cuando lo vi. Lucas estaba en el muelle. El cielo era bajo y gris, cargado de nubes pesadas. El aire estaba denso, preñado de lluvia. Él miraba el mar, quieto, con las manos en los bolsillos. ¿Ese es tu primo? Preguntó María al notar que bajé la velocidad. Sobrino de mi esposo. No parecía estar esperando a nadie. No lo pensé. Detuve el auto, bajé la ventanilla. ¿Quieres que te lleve? Se giró hacia mí. No parecía sorprendido. Llévame al puerto. ¿Para qué? Una leve sonrisa, casi imperceptible. Quiero ver el mar antes de que empiece a llover. María me miró de reojo y luego encogió los hombros. Llévalo. Yo me las arreglo. Asentí y esperé a que Lucas subiera al auto. El trayecto fue en silencio. Cuando llegamos al puerto, el aire se volvió más pesado y las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas. Bajamos del auto y caminamos hacia el borde del muelle. Lucas se apoyó en la baranda, observando el agua oscura. Me quedé a su lado. ¿Vienes seguido aquí? A veces. ¿Por qué este lugar? Una media sonrisa. Aquí se puede pensar. Miré el mar. ¿Y en qué piensas? En lo que viene después. No respondí enseguida. La lluvia se intensificó. Mi cabello empezó a humedecerse. Las gotas frías resbalaban por mis mangas. Lucas apartó la vista del agua y me miró. Dime que no has pensado en esto. No dije nada. Dímelo, y me alejaré. Su voz se mezcló con el sonido de la lluvia. No respondí. Y, esta vez, no me aparté. El segundo beso fue consciente.
Y ya no pudo ser un accidente. La lluvia había cesado cuando regresábamos. Yo miraba la carretera en silencio, los dedos apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Lucas estaba sentado a mi lado, y su presencia era tan intensa que casi me irritaba. No dijimos ni una sola palabra, pero el silencio no era vacío. Pensé que sentiría culpa, que la realidad me golpearía de pronto y que todo dentro de mí se desmoronaría, forzándome a retroceder. Pero dentro de mí solo había una calma extraña, un tipo de aceptación silenciosa. No sabía qué significaba. Cuando entramos al apartamento, me quité la chaqueta sin encender la luz. Lucas se detuvo junto a la puerta de su habitación como si estuviera esperando algo. Yo tampoco me moví. ¿Y ahora qué? Pregunté sin girarme. No respondió enseguida, pero sentí su mirada sobre mí. Me voy. Mis manos se cerraron en puños. ¿Cuándo? Mañana. No lo había mencionado antes, pero supe que ya lo había decidido. Me giré hacia él. Es por... No terminé la pregunta. Él entendió. Es lo correcto. Asentí, respirando hondo. Será más fácil. ¿De verdad crees eso? Le sostuve la mirada. Ahora no importa lo que crea. Sus labios se movieron apenas, como si estuviera a punto de decir algo, pero se detuviera a tiempo. Si las cosas fueran diferentes... Pero no lo son. Lo interrumpí. Esa era la única verdad que podía permitirme. Lucas asintió. Sí. A la mañana siguiente, cuando desperté, Lucas ya había empacado sus cosas. Podía escucharlo moverse por el apartamento. El sonido de la cremallera de su maleta al cerrarse. El suave golpeteo de su teléfono contra la mesa. Un suspiro breve. Sus pasos sonaban distintos. Firmes, decididos, sin la relajación de alguien que se siente en casa. Pero este lugar había dejado de ser solo un refugio temporal para él. Se estaba llevando más que solo sus pertenencias. Me quedé en el umbral de su habitación, observándolo. Lucas notó mi presencia, pero tardó unos segundos en levantar la mirada. ¿Ya te vas? Sí. ¿A dónde? Primero a mi apartamento. Luego, ya veré. Quería que esa respuesta me bastara, pero no lo hizo. Metí las manos en los bolsillos de mi bata, sintiendo el frío de la mañana. ¿Vas a despedirte? Lucas cerró su mochila y se quedó quieto un momento. ¿Tú quieres despedirte? Su pregunta me tomó desprevenida. Bajé la vista a la maleta, a la chaqueta doblada con precisión sobre la silla, al espacio vacío donde antes estaban sus libros. Quiero que esto no se sienta como si nada hubiera pasado. Él me miró en silencio durante unos segundos. Pasó, dijo finalmente, y con eso fue suficiente. Me quedé en el pasillo mientras él tomaba su maleta y caminaba hacia la puerta. Nos separaban solo unos centímetros. No di un paso atrás, pero tampoco avancé. Quería decir algo que pusiera un cierre a todo, algo que aliviara el peso de este momento. Pero no había palabras que pudieran hacerlo. Lucas me miró por última vez, luego asintió levemente. Adiós. Salió sin volverse. Escuché la puerta cerrarse. El silencio que quedó me golpeó más de lo que esperaba. Se había ido. El apartamento se sentía vacío, aunque nada había cambiado en él. Sobre la mesa seguía la taza de café que él solía usar. Me senté en el sofá y la observé. Quizá debería haberla guardado, pero no lo hice.